Continuación, segunda parte, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Os convertisteis al Dios vivo y verdadero, y esperamos de los cielos a su Hijo Jesús, al cual resucitó de los muertos, quien nos libra de la ira venidera. Jeremías, capítulo 31, versículo 31. Haré nuevo pacto, porque ellos invalidaron mi pacto. Este es el pacto que haré con ellos. Daré mi ley en sus mentes, la escribiré en su corazón. Y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y todos me conocerán, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Lucas, capítulo 24, versículo 46. Les dijo Jesús: esto os hablé estando aún con vosotros, que se cumpliría todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Y les dijo: fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Si alguno confiesa que tiene pecado, Dios el Padre nos ha dado a su Hijo el justo como abogado. Con su sangre nos ha limpiado de todo pecado. Él es la propiciación de nuestros pecados. Isaías, capítulo 53, versículo 11. Mi siervo será prosperado, engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Fue desfigurado de los hombres su parecer, que asombrará a muchos. Verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, escondimos de él el rostro y no le estimamos. Llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, por cuanto derramó su vida hasta la muerte,
y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Romanos capítulo 8, versículo 31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No se reservó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros y está dispuesto a darnos todas las cosas. Somos llamados conforme a su propósito, y a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Nos conoció desde antes y nos predestinó para hacernos a la imagen de su Hijo. Nos llamó y nos justificó y glorificó. Cristo murió y resucitó y está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Por medio de Jesucristo, que nos amó, somos más que vencedores, y no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo, que es de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 8. El amor de Dios lo demostró en que, aun siendo nosotros pecadores, sus enemigos, Cristo murió por nosotros. Esto lo haría alguien por una persona buena, que lo merece. Mas Dios, con la muerte de su Hijo, fuimos reconciliados con Dios, justificados en su sangre, nos libra de la ira de Dios. Éramos débiles y murió por los impíos. Estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 5. Estábamos muertos en pecados, y Dios, en su gracia, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos resucitó con Él, teniendo fe en su gracia, que es don de Dios, nos salvó, no por nuestros méritos. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Vivíamos satisfaciendo los deseos de nuestra carne y de los pensamientos. Ahora Dios quiere que andemos en las buenas obras que preparó anticipadamente. Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, mostrando las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios nos llamó mediante el Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, por lo que debemos dar gracias siempre, de que Dios nos escogiera desde el principio para salvación por la fe en la verdad, mediante la santificación por el Espíritu. Dios envió al único Hijo que engendró al mundo para que vivamos por Él. Esta es la prueba del gran amor de Dios por nosotros. Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.
Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, que Dios es amor. No podemos ver a Dios, mas si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y somos perfeccionados en su amor y le conocemos por su Espíritu que nos ha dado. Confesemos que Jesús es el Cristo de Dios y permanecerá en nosotros y nosotros en Dios. Nosotros le amamos a Él porque nos amó primero y somos perfeccionados en el amor cuando seamos como Él, cuando estuvo en el mundo, amando a nuestros hermanos a quienes vemos. Nos ha dado el mandamiento que si amamos a Dios, amemos a nuestro hermano. Juan, capítulo 5, versículo 24. Si creemos a Dios que envió a su Hijo, tiene vida eterna. Ha pasado de muerte a vida, no vendrá a condenación. Jesús declaró: los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren su palabra vivirán. El Padre ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, como el Padre tiene vida en sí mismo, y le ha dado de hacer juicio con autoridad, por ser el Hijo del Hombre. Llegará el momento en que los que están en los sepulcros oirán su voz, dándoles resurrección a todos, los buenos para vida y los malos a condenación. Juan, capítulo 1, versículo 17. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, el Verbo hecho carne, con gloria del unigénito Hijo engendrado por Dios. Él da a conocer al Dios que no se puede ver. Juan, capítulo 3, versículo 21. El que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, lo que les da condenación por sus obras malas. Hechos, capítulo 13, versículo 33. Dios ha cumplido lo que está escrito: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, resucitando a Jesús, al levantarlo de los muertos, nunca más volverá a corrupción. Hebreos, capítulo 2, versículo 9. Jesús, que fue de naturaleza menor que los ángeles, fue coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte que gustó por la gracia de Dios a causa de todos. Versículo 14. Por medio de su muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte, el diablo. Por esto participó de carne y sangre, como los humanos. Nos libró del temor de la muerte, a la que estábamos sometidos como siervos. Al expiar nuestros pecados, vino a ser nuestro misericordioso y fiel sumo sacerdote, y es poderoso para socorrernos en las tentaciones que también Él padeció. Hebreos, capítulo 5, versículo 5.
Cristo no se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que su Padre Dios en la resurrección, diciendo, yo te he engendrado hoy. Cristo, siendo hombre, rogó y suplicó en oración, con lágrimas y gran clamor a Dios, su Padre, que le podía librar de la muerte, y le respondió. Aún así, siendo el Hijo de Dios, fue perfeccionado al aprender la obediencia, y con ella nos trajo salvación eterna para los que le obedecemos, declarando Dios sumo sacerdote a su Hijo por su vida indestructible. Hebreos capítulo 7, versículos 16 y 24. Permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable y puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Versículo 24. Por el juramento de Dios fue constituido sumo sacerdote, hecho perfecto para siempre. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, y por su propia sangre, que mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Versículo 15. Interviniendo con su muerte para la remisión de las transgresiones, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Versículo 24. Cristo entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Se sentó una vez para siempre, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar el pecado, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Por el sacrificio de sí mismo, pudo hacer perfecto a los que se acercan y no tienen más conciencia de pecado. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre por la voluntad de Dios. Versículo 14. Habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y donde hay remisión de los pecados, no hay más ofrenda por ellos. Si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Cuánto mayor castigo merece el que pisoteare al Hijo de Dios, teniendo por inmunda la sangre con que nos santificó, y hacer afrenta al Espíritu de gracia? Hebreos capítulo 10, versículo 29.